¿Cómo será el turismo post-pandemia? El Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina te propone conocer el día después del turismo en la voz de sus protagonistas y la forma en que reabrieron el sistema turístico mientras superaban el COVID-19. Representantes del sector hotelero, municipios, tour operadores, entidades, gastronómicos, aerocomerciales y regionales de España y Portugal comentarán la experiencia de abrir sus puertas al turismo luego de atravesar el pico de la pandemia. El día después, un programa de transferencia de conocimientos destinado a municipios, provincias, hoteleros, agentes de viajes y guías de turismo argentinos. Todos los martes y jueves, online y en vivo, y en forma totalmente gratuita. Bienvenidos al día después, un nuevo capítulo de esta idea generada por el Instituto Nacional de Promoción Turística hace ya casi 3 meses. Bueno, sabemos que este año se planteó difícil para todo el ámbito mundial a causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y de acuerdo a a esta nueva realidad planteada en el mundo, desde el ImproTour se generaron distintas acciones que tuvieron que ver fundamentalmente con el área digital. Uno de esos grandes proyectos del Instituto fue la creación del Día Después, este programa que se transmite por nuestro canal de YouTube, con la idea de convocar a diferentes figuras del turismo internacional que le cuenten al sector turístico argentino cómo enfrentaron este año, qué estrategias tomaron, qué proyectos tuvieron que modificar en el camino, cómo retomaron la actividad en sus respectivos países. Recordemos que al principio convocamos figuras de España y Portugal y después fuimos sumando otras importantes personalidades también de Europa como de América Latina. Hoy, después de haber tenido figuras importantes de la región, América Latina, volvemos a Europa y volvemos a España. Hoy vamos a tener un personaje de gran importancia, de gran valor. Su palabra en este momento nos viene muy bien, sobre todo en Argentina, que de a poco está reabriendo y retomando la actividad. Recordemos que esta semana hubo una reapertura de fronteras para viajeros y viajeras de países limítrofes que pueden visitar, en este caso, por ahora, solo Buenos Aires y sus alrededores, la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Pero les decía que hoy nuestro invitado es de España, es Carlos García Pastor. Él está al frente del departamento de marketing del grupo Logitravel. Logitravel es del grupo Logitravel, que es una de las agencias turísticas online más grandes del mundo, radicadas en Palma de Mallorca, en España, y nos va a contar un poco cómo enfrentaron el año, qué estrategias tuvieron que tomar para no perder el volumen de trabajo que tenían hasta antes de la llegada de la pandemia. Entonces se torna importante su testimonio y es uno más que enriquece este programa y que le sirve de apoyo al sector turístico argentino. Sin más para decir, le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Bienvenido al Día Después. Es un gusto tenerte con nosotros. Puede ser que esté muteado, que hayas puesto silencio. Ahora, ya, yo creo que ahora ya. Ahí está. Sí. Buenas tardes para ti, Nicolás, para el equipo de ImproTour y para Juan Carlos Acero.
Un placer estar aquí compartiendo esto. Perdón, Carlos, recordemos que en la parte final nosotros acostumbramos a invitar a un periodista. En este caso, volvemos a invitar a Juan Carlos Acero, que ya estuvo en una emisión del día después. Lo volvemos a invitar. Juan Carlos es un periodista reconocido de Radio Mitre, una de las radios más importantes de Argentina, y hoy nos va a estar acompañando para hacerle un par de preguntas a Carlos. Así que bueno, Carlos, nada, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Ya habíamos querido convocarte en otros programas y no habíamos podido, así que bueno, es un placer tenerte con nosotros y bueno, que puedas hacer tu presentación y que nos cuentes cómo vienen trabajando, sobre todo en este año tan difícil. Muchas gracias de nuevo. Pues sí, la verdad es que está siendo un año complicado. Está siendo un año con movimientos extraños en los vaivenes turísticos muy importantes a nivel global. No es una acción que afecte solamente a un mercado, a dos o a un continente, sino que los flujos turísticos están cambiando o han llegado prácticamente a ser cero en algunos momentos del año, ¿no? Como fue el mes de abril y prácticamente el mes de mayo en todo el planeta, ¿no? Entonces esto nos ha hecho cambiar mucho las estrategias del grupo y cambiar un poco todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves la situación hoy en día para las agencias online? Hoy, con la pandemia y con ese mensaje de seguridad que el viajero necesita hoy para volver a salir, para volver a viajar, quizás se revalorizó el rol de la agente de viajes. ¿Y cómo ves las agencias online hoy? ¿Cómo ves la actualidad? Las agencias online tenemos ciertas ventajas en este sentido frente a la situación actual, que es que realmente nosotros ya estábamos vendiendo y atendiendo al cliente de una manera no tangencial, es decir, directamente online. Con lo cual, este proceso que van a tener que adaptarse todos los touroperadores y todas las agencias, porque no queda otra hoy en día que ya ser online, nosotros esa parte ya la teníamos recorrida, ¿no? Con lo cual es una parte que nos hemos ahorrado, pero sí es cierto que los clientes cada vez requieren mucha más atención y mucha más información que antes, precisamente de cómo está la situación de COVID en el destino donde voy a ir, qué medidas tengo que hacer, y muchas veces estas informaciones van cambiando muy rápidamente. Vemos que cambian de una semana para otra, no solo en nuestro país, sino en toda Europa o en todo el continente americano, y va cambiando semanalmente casi. Por lo tanto, esta información, quien la tiene más al día son los agentes de viajes, y de ahí que las medidas de refuerzo hacia la consulta física o hacia la consulta telefónica haya ido increciendo desde el mes de marzo, que era poca o era normal, a dispararse durante los meses de verano aquí en España. Sí. Carlos, si te parece, podés compartirnos el material que tenés a disposición. La producción, si lo tiene por ahí, ya los dejo y bueno, sí, con todo lo que trajo Carlos. Vamos a explicar un poco lo que es el grupo Logitravel, para que se entienda bien el concepto del volumen, del negocio y de cómo son las empresas que conforman el conglomerado del grupo, y se pueda entender cómo un grupo como el nuestro se ha realmente adaptado, esa es la palabra, ¿no? Se ha adaptado a la situación de pandemia desde el mes de marzo, que es una adaptación complicada, es una adaptación difícil, y yo creo que conociendo un poco el grupo se entenderá mucho mejor cómo es esta adaptación. Entonces, empezamos con la presentación. Nosotros, el grupo, es un grupo que nace en el año 2004.
es un grupo que se caracteriza porque realmente es un grupo que nace online, es decir, nace de una página web, por lo tanto es un grupo muy innovador, es un grupo que es muy ágil y que pretende un poco de diferenciarse del resto de agencias online, porque lo que empezamos a vender sobre todo son paquetes turísticos, es decir, un producto un poco más complejo que un solo vuelo o un solo hotel, productos como cruceros, que era un producto que en el año 2004 apenas se vendía online, y un producto que requiere ser sobre todo muy eficientes. Pasamos página. Entonces, sobre la forma de vender turismo, nosotros creamos realmente una plataforma tecnológica muy avanzada con sistemas propios de reservas, tanto en hoteles como en vuelos, en paquetes, y haciendo mucho componente de innovación turística específico para nuestro sector, desarrollando incluso productos complejos, productos multimercado, con multiorigen y multidestino, es decir, que la compra online se puede hacer pues desde un circuito o una ruta fly and drive o un coche, ¿no? Esto es un poco la introducción de cómo nace Logitravel, el grupo, que nace como una agencia online y a partir de ahí evoluciona, ¿no? Pasamos página. Nosotros en el año 2009, el grupo Logitravel llegó a una facturación de unos 800 millones de euros, es decir, aproximadamente pues eso, unos 800 y pico millones de dólares, con lo cual hemos conseguido en 15 años pasar prácticamente de facturar el primer año, creo que fueron 4 millones de euros, a 800, es decir, un crecimiento acumulado muy alto, que esto realmente ha sido un éxito que en algunos casos se está estudiando dentro de los anales de las agencias online, ¿no? Y yo creo que este crecimiento viene sobre todo motivado un poco por ese aspecto innovador que hemos hecho, por ese aspecto de tecnológicos, la base de la estructura de personal es sobre todo ingeniería y siendo siempre un grupo que se ha sabido dimensionar muy bien y expandir muy bien en diferentes mercados. Pasamos página. Hoy en día, en la actualidad, lógicamente hemos tenido que reducir. Esta presentación es de principios de año, donde en marzo del 2019 teníamos cerca de 1000 empleados en el grupo. Teníamos empleados tanto en Europa como en Asia, en Oriente Próximo y en América, es decir, estábamos expandidos a nivel de 3 continentes. Teníamos una gran masa de personal dedicado realmente a lo que es la parte de ingeniería. Aproximadamente la mitad del personal son ingenieros. El otro 50% pues es el área comercial, el área de atención al cliente y el área de contratación de producto, ¿no? Y vemos que efectivamente en el mapa pues vemos un poco que estábamos presentes vendiendo viajes, realmente con la página web en español vendiendo páginas en todos los mercados latinos, pero sobre todo donde teníamos página propia, que era Brasil, México, Rusia, algunos países europeos que veremos un poco a continuación, ¿no? Pasamos un poco más, no voy a entreteneros mucho, daros muchas cifras, no tiene mucho sentido, pero bueno, porque veáis un poco la parte, digamos, de qué tipo de producto vende el grupo. Vemos que la gran mayoría son alojamientos de todo tipo, pero sobre todo hoteles. También vendemos hoteles boutique, hoteles de todo tipo, algunos tipos de alojamientos como son apartamentos turísticos y alojamientos rurales, ¿no? Hay algo de camping, pero prácticamente no se vende online, se vende muy poco camping hoy por hoy, ¿no? Dentro del siguiente apartado entra lo que es la parte de producto elaborado, que llamamos, es el producto de paquete. Entendemos por paquete turístico cuando hay 2 o más componentes,
que suele ser transporte y acomodación. Vemos que hay 3 millones de usuarios que nos compraron algo el año pasado. En el apartado de vuelos, el grupo tiene interconexiones con más de 1.200 compañías aéreas en todo el planeta. Estamos integrados con Amadeus y con todos los GDS a nivel mundial. La parte de trenes también la hemos desarrollado. Tenemos trenes integrados en Francia, en Europa, en general en Alemania, en España, en Reino Unido, en Italia. Tenemos la parte de trenes, también ofrecemos paquetes de tren más hotel, etcétera, etcétera. Ferries nos ocurre lo mismo, somos una de las plataformas que tiene también integrado todo lo que son los ferries y el producto ferry más hotel. Y la parte de cruceros, que es uno de los componentes también muy importantes para nosotros. Somos uno de los líderes europeos en la venta de cruceros online. Los principales mercados donde trabajamos son España, que representa el 50% de nuestra cota de negocio, pero estamos presentes, como ya he dicho, pues en Italia, en Francia, en México, en Brasil, en Rusia, en unos 12 países actualmente. Esto nos ha permitido pues llegar a las cifras de negocio y al volumen de 11 millones de clientes el año pasado, que lógicamente este año, debido al COVID, se va a ver todo esto pues bastante reducido, ¿no? Pasamos página. Si vemos un poco las empresas que forman el grupo, las empresas realmente hay más de 22, pero representativas, digamos que hay unas 9. Dentro de la venta online, la que más destaca es la que le da el nombre al grupo, que es la agencia online logitravel.com, que se adapta según los mercados con .fr o .pt, según si es Italia o es Portugal o otros mercados. Después tenemos Traveltool, que es una red de agencias de viajes físicas, un grupo de gestión que llamamos, que lo tenemos integrado en 3 países, con más de 2.000 puntos de venta físicos, y aquí lo que hacemos es, normalmente, le estamos dando a las agencias de viaje minoristas, les damos una plataforma de venta online, le damos producto y le hacemos su herramienta de marketing. Digamos que somos socios tecnológicos de esos 2.000 puntos de venta, donde tenemos también un volumen considerable de clientes. La parte de contratación es un poco la parte más fuerte del grupo. Tenemos contratadores que hacen producto propio bajo el paraguas de la marca Traveltino y Smile Travel. Traveltino es la contratación de hoteles y Smile Travel es la contratación de receptivos, traslados en destino, excursiones, etcétera, etcétera. Smile Room es un banco de camas. El grupo también distribuye a otras agencias de viajes y a otros tour operadores. El modelo de banco de camas pues es un modelo de bastante reciente creación. En nuestro caso lleva 2 años, pero ya estamos implementados en más de 1.000 tour operadores y agencias de viajes en todo el mundo. Y por último, la empresa tecnológica que da soporte un poco a todo el grupo en cuanto a turismo es Blue Kitty, y desde el año pasado, desde principios del 2019, hemos integrado también una cadena hotelera, es decir, el grupo ha invertido también en hoteles y tenemos ya 12 hoteles propios en España, Italia, Grecia y Túnez. Pasamos un poco página. Logitravel es la agencia online. Esto ya lo vamos a pasar un poco más rápido porque ya hemos un poco comentado. Logitravel pues tiene ahora mismo, desde el 2004, son 16 años de vida, implementada en todos los mercados y especialista sobre todo de venta de viajes online. Pasamos página. Pasamos esta también porque ya lo hemos dicho prácticamente todo. Traveltool, que es el grupo de agencias de viaje, es un grupo de tecnología y de gestión y que da soporte en España a casi 1.000 puntos de venta, 1.000 agencias de viaje que venden cualquier tipo de producto, ya sea un grupo, es una agencia de viajes tradicional a la cual nosotros le damos los servicios electrónicos.
el marketing, la tecnología, sus bases de datos, facturación, etcétera, etcétera. Pasamos página. La implementación de esta herramienta y de este grupo de agencias solamente está en la península ibérica, es decir, España y Portugal. En Portugal con 400 puntos de venta, somos la red, después de Abreu, más importante de Portugal, y en Italia con cerca de 1000 puntos de venta, que también somos una red ya bastante potente en Italia, ¿no? Estas 2000 agencias de viajes pues suman en el conjunto de la producción del grupo y nos ayudan también a tener una diversificación en cuanto a riesgos, lógicamente, ¿no? En la contratación de producto. Pasamos página. Smile Travel son los tour operadores del grupo, que es lo que os comentaba anteriormente. Aquí tenemos y vemos por los nombres que estos tour operadores, Smile Tours, Smile Holidays, lo que venden son paquetes turísticos, circuitos y producto para agencias de viaje. Son, digamos, los proveedores de nuestro grupo de agencias y que de hecho están empezando también a vender a agencias que no son del grupo. ¿Por qué? Pues porque al final la distribución hoy en día es una distribución muy global y estos tour operadores nos permiten diversificar el producto y hacer que la contratación nuestra, que ya es potente, se amplíe para dar más servicio a más agencias. Pasamos un poco de página. Traveltino, que son los contratadores de alojamientos, esta la pasamos rápida, no voy a decir mucho. Contratamos hoteles, tenemos más de 30.000 hoteles contratados en directo como producto propio, y donde no llegamos a contratar producto propio normalmente lo adaptamos de otros bancos de camas, como puede ser Expedia. Hoy en día la distribución hotelera realmente está muy interconectada. Hay más de 120 conexiones entre cadenas hoteleras y bancos de camas dentro de nuestra plataforma y hay más de 1 millón de conexiones diarias. O sea, imaginaros el volumen de contratación. El banco de camas, aprovechando esta contratación hotelera, lo que hemos desarrollado con base en Dubái es un banco de camas. Ese banco de camas lo que hace es distribuye nuestra contratación a otros tour operadores, a otras agencias online, es decir, le vende el producto contratado a terceros, lo cual permite a un hotel, por ejemplo, que haga una contratación con Logitravel, estar distribuyéndose a través del banco de camas en operadores en Hong Kong, en China o en cualquier parte del mundo. Esto nos da un poco la idea de globalidad, ¿no? Pasamos página. Blue Kitty, que es la empresa que da tecnología a todo el grupo. Hay algunos clientes externos que también participan porque tenemos nuestra propia tecnología y nuestro propio sistema de cloud. Aquí integramos la última tecnología desarrollada en el segmento de travel. Yo creo que ahí somos muy pioneros y es lo que nos ha permitido también un gran crecimiento. Y pasamos para terminar ya a la última, que es Smile Hotels, que es la última empresa incorporada en el grupo y que lo que ha hecho es simplemente adquirir propiedades, adquirir hoteles en España. El primero se abrió en 2018, si pasamos página, si vemos el mapa, vemos que el primer hotel que tuvo la cadena Smile Hotels del grupo Logitravel se abrió en Torremolinos, un hotel con 600 habitaciones, puramente vacacional. Todo el grupo realmente estamos dedicados al mundo vacacional. Después los siguientes fueron los 4 hoteles italianos, vemos que hay 4 hoteles, hay uno en Roma, 2 en los Alpes y uno en la parte de Florencia. Se adquirió también el año pasado un hotel en Canarias, un hotel también de 400 habitaciones en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Y este año, a primeros de año, fijaros un poco, con el COVID fueron de los que más sufrieron porque justamente se abrieron en febrero y marzo
se abrió un hotel en Túnez, en la isla de Yerba, y un hotel en Grecia, en la isla de Kos. Esto es un poco la cadena hotelera del grupo, y aquí terminamos un poco la presentación de lo que es el grupo Logitravel como tal, para que podáis ver la dimensión del grupo y un poco las áreas en las que está trabajando el grupo a nivel nacional en España y a nivel internacional realmente en todo el planeta, ¿no? Aquí se queda un poco la parte del grupo. El grupo se ha tenido lógicamente desde el mes de marzo que adaptar a la nueva situación. La nueva situación fue una situación a últimos de febrero, empezó a afectarnos sobre todo en el mercado italiano, donde vimos las primeras caídas de venta allá por el mes de febrero sobre claro, la fue el epicentro caída. ahí en Europa. Exacto. Nosotros, al estar presentes en el mercado italiano y en el mercado español y en todos los mercados europeos, pues el primer mercado realmente que se resintió en cuanto a caída brutal de reservas fue el mercado italiano en el mes de febrero, y empezó a partir de ahí en una especie de caída de dominó. Se fueron cayendo todas las fichas una a una hasta que llegamos prácticamente a finales de marzo, primeros de abril, a que las ventas en Europa se tuvieron que paralizar absolutamente todas. Se tuvieron que paralizar porque no había demanda, con lo cual prácticamente nosotros ahí empezamos a tener que adaptar primero la situación de los empleados, que era lo primero y prioritario, porque un grupo como el nuestro, compuesto sobre todo por parte tecnológica y parte online, al no tener realmente una estructura de agencias físicas muy grande, sino que al ser online los costes venían ¿por dónde? Pues por la parte de personal, que fue un poco con las ayudas de los diferentes gobiernos donde se pudieron pues colocar a los empleados en sistemas de protección que en España se llaman ERTES o en otros países se llaman de otra forma. Entonces prácticamente nos quedamos no a cero, pero nos quedamos con una estructura muy liviana durante los meses de abril y mayo, hasta que se pudo un poco recuperar una parte del personal, cuando se empezaron a ver un poco que había nuevamente reservas, porque las reservas cayeron prácticamente un 98% en el mes de abril. Se dice pronto. Es decir, no había vuelos, no había hoteles abiertos, la gente no podía viajar. Y esto fue el jarro de agua fría del mes de marzo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha ido, lógicamente, pues aguantando hasta que se ha podido, se ha ido recuperando la actividad poco a poco. Una de las primeras cosas que se hizo fue reconducir las páginas web de cada uno de los mercados. Pues nosotros, cada página web en cada mercado tiene unos productos diferenciados, con salidas y orígenes diferentes. Es decir, no ve lo mismo un cliente italiano de Logitravel que un cliente portugués. Entonces, las páginas web se tuvieron que adaptar, cada una de ellas, ¿a qué? A producto local, que era la demanda que había. No había otra demanda que producto local, porque no había vuelos internacionales, no había apertura de fronteras y no había nada. No se reservaba ningún tipo de viaje fuera de lo que es local y como mucho de proximidad a los países vecinos, porque Francia y Portugal no llegaron a cerrar fronteras con España, ¿vale? Sin embargo, había otras fronteras que sí que estaban cerradas. A partir de ahí se recondujo. Adelante. Se recondujo toda la página web. Se recondujo toda la página web, se eliminaron, entre comillas, porque simplemente no se enseñaban, no es que se eliminaran los productos, pero se mostraban en primera posición los productos locales. Los productos de largo radio, los cruceros también ha sido uno de los productos más afectados, ¿no? Vimos al principio, en el mes de febrero, incluso yo diría que en el mes de enero, algunos cruceros en China que estaban confinados, no sé si os acordáis.
Sí, Pues sí, los sí, sí, cruceros sí. ha sido uno de los productos más afectados en la pandemia, porque al estar la gente, pues lógicamente en un barco, pues el contagio es casi, o era casi inevitable, ¿no? Hoy en día ya se están Sí, reactivando y nosotros lo que hicimos fue pasar a segundo plano, pues todo lo que es la parte de largo radio, lógicamente el producto Argentina en nuestro caso, que veníamos con un crecimiento exponencial de venta de producto de Argentina desde Europa y se habían hecho unas apuestas importantes tanto de Improtour como nuestras. En ese desarrollo se tuvo que echar un poco para atrás y tuvimos que volver a vender producto muy local, ¿no? Pues desde España, Baleares y Canarias, desde Italia, Sicilia y Cerdeña, la costa amalfitana, las montañas de los Alpes italianos, en Francia pues vender lo que son la parte central, la costa azul, etcétera, etcétera. En Portugal pues vender Madeira, vender las Islas Azores y vender la costa portuguesa. Cada mercado se adaptaba a lo suyo, ¿no? A partir sí, de ahí sí, 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 sí. el desconfinamiento empezó afortunadamente al cabo de 2 o 3 meses, que es lo que estáis haciendo vosotros ahora, empezar a desconfinar. Y ese desconfinamiento, la verdad que hubo un boom de reservas tremendo. La gente tenía muchísimas ganas y tiene muchísimas ganas de viajar, eso está clarísimo y está más que demostrado. Se pasó de 0 a 50% de actividad en muy poquito tiempo, es decir, hubo un boom en el mes de mayo y junio de reservas importantísimo y la caída de ventas se amoldó. Se amoldó quiere decir, pasó de estar en un 98% en negativo a estar en el mes de mayo y junio, bajar al 70-80%. Es decir, hubo una reactivación muy rápida y se recuperó muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que se recuperó solamente el producto nacional. El producto Claro. internacional todavía tardó en recuperarse. El producto internacional se empezó a recuperar 2 meses después. Entonces, 2 meses después, que fue julio y agosto, se empezó a vender ya producto internacional. De hecho, nosotros vimos un repunte incluso de producto de demanda para Navidades y para el 2021 de larga distancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Lo que ha ocurrido después es la segunda ola. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, que si bien julio y agosto fue fabuloso, septiembre empezó en España la segunda ola y en octubre ha empezado la segunda ola en toda Europa. Con lo cual estamos otra vez, como digo yo, en el punto de partida. Estamos otra vez, desgraciadamente, estamos otra vez en el punto de partida. Estamos prácticamente igual que estábamos en abril y mayo. No hay tantos casos en Europa ahora mismo como había en marzo. También es cierto que se están haciendo muchos más test que antes no se hacían. Por ahí el número de contagios ha subido, pero ha bajado el número de muertes. Con lo cual la situación, nosotros esperamos que esta segunda ola, y es una previsión, esta segunda ola no sea tan fuerte como la primera y aún como se permite el movimiento de momento entre algunos países, aunque ya hay alguno que ha empezado a cerrar, como es el caso de Reino Unido, es el caso de Alemania, el caso de Francia, están empezando a cerrar otra vez. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir poco a poco viendo la evolución, esperar, tener paciencia y estar muy atentos a lo que está haciendo cada país. Porque cada país también aquí es un mundo. Los datos son muy distintos de una zona a otra. España, por ejemplo, ahora está Madrid, que está cayendo la incidencia, pero está subiendo en el resto de regiones. Entonces, no tenemos muy claro el qué hacer, ¿no? Nosotros sí que es Sí, cierto que además es muy estamos... cambiante. La situación Es suele muy ser muy cambiante, es muy cambiante. cambiante. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos intentando salvar, lógicamente, todo lo que podemos. Hemos reincorporado ya a más del 50% de la plantilla. Se están reactivando los cruceros también, afortunadamente. Ya hay 2 compañías que son MSC y Costa Cruceros, que están empezando ya a vender cruceros, aunque son con capacidad limitada, pero esto es una muy buena señal. Y hay que ser, yo creo que hay que ser un poco optimista,
y hay que ser sobre todo optimista y trabajar todos juntos para volver a recuperar esos viajes que teníamos y esas ganas que tiene el cliente en general de viajar, ¿no? Así es, Carlos, así es. Y bueno, como lo había saludado al principio del programa, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Acero, nuestro periodista invitado, que tiene a disposición un par de preguntas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte con nosotros. Y bueno, te dejo con nuestro invitado, con Carlos. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Un placer enorme que me vuelvan a convocar a través de Radio Mitre y nuestro micro Mitre y el Campo Turismo, que es ese micro rural, de turismo rural que venimos haciendo ya hace un tiempo y que ha pegado muchísimo en la audiencia, logrando casi en estos 13, 14 años de trayectoria más del 53% del encendido de la radio en Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer. Igualmente, un placer, Juan Carlos. Acá este que te habla tiene sangre asturiana en las venas, así que voy a tratar de ser leve con las preguntas. Bueno. No, lo que me preguntaba es esto. Ustedes para nosotros, o para la forma de hablar de los argentinos, son un monstruo, en el buen sentido de la palabra, de una empresa gigante. Y yo me preguntaba, justo hablabas de la segunda ola, ¿cómo manejaron el tema del rebrote? ¿Cómo manejaron en quienes quieren comprar a futuro un servicio de ustedes en el miedo de esa segunda ola, precisamente, ¿no? Sí, aquí hay un terreno importante que se ha avanzado muchísimo en lo que es en la parte de viajes, y yo desde aquí creo que hay que enfocarlo en dos aspectos. Uno es el aspecto que hay que tener a los clientes muy asegurados, porque es lo que están demandando, y aquí las compañías de seguro han hecho un gran trabajo. Se han ampliado muchísimo las coberturas de todos los seguros. Nosotros lo que hicimos fue estas nuevas pólizas, que llamamos pólizas COVID, o pólizas anti-COVID, o pólizas de cancelación, o pólizas de pandemia, hay varios modelos. Estas pólizas se han implementado automáticamente en todos los productos, simplemente con un clic le das, y tú compras ya, el tener esa seguridad de que si vas a viajar y te surge que te contagias, que estando de viaje tienes un problema, que tu mujer se ha contagiado y no puedes viajar, hay unos gastos, lógicamente, que se han podido sufragar con estos seguros. Esto, las compañías aseguradoras en Europa han hecho un grandísimo trabajo. Y luego hay otra parte muy importante también, que son lo que llamamos los gastos de cancelación, que antes de la pandemia normalmente los hoteles, los cruceros, las compañías aéreas tenían unos gastos de cancelación que eran generalmente muy estrictos. Estaban penalizando si tú cancelabas un viaje si no fuera por un motivo justificado, ¿no? Esta política de gastos de cancelación también se ha flexibilizado enormemente. Se ha flexibilizado por parte de los hoteles, que tú ya hoy en día puedes reservar la gran mayoría de los hoteles y no hay gastos de cancelación. Puedes reservar vuelos que te dan un bono y puedes viajar, si tienes que cancelar, puedes viajar en otro momento o recuperar tu dinero, cosa que antes no pasaba. Las agencias de viaje también hemos flexibilizado los gastos de cancelación. Es decir, todo el conjunto de la industria turística ha tenido, por un lado, mayor seguridad y, por otro lado, más flexibilidad. Estas son las dos palabras claves para poder garantizar esas ventas de cara a futuro. Cuéntame, Carlos, ¿y cómo están ahora preparándose para esta segunda ola en cuanto a cómo responder a vuestros clientes? ¿Están manejando ventas que son solo en el ámbito de España o están abriendo el juego? Bueno, nosotros abrimos un poco lo que es el producto en función de la normativa de cada país. Es decir, nosotros afortunadamente somos muy flexibles, somos muy rápidos, nuestro time to market prácticamente es cero. Es decir, si nosotros cierran una frontera, el quitar ese producto de la venta es automático,
y no nos requiere un gran esfuerzo. Por lo tanto, sí, se había empezado a vender ya algo de parte de internacional, pero la propia demanda es la que se ha caído, ¿vale? Con lo cual Claro, es fácil de adaptar. Realmente la demanda es la que marca, nos marca la demanda. Si Marruecos, por poner un ejemplo, cierra las fronteras con los italianos, nosotros en el mercado italiano ya no hay demanda, el cliente ya no va a buscar Marruecos y nosotros también lo vamos a dejar en segundo plano. Nunca desaparece del todo el producto porque no es necesario que desaparezca, pero está, digamos, en un producto latente. La parte internacional sí que se había empezado a vender, de hecho se había empezado a vender incluso Argentina, se había empezado a vender Estados Unidos. Esto te estoy hablando de hace un par de meses, del mes de agosto, pero es que claro. se ha vuelto a parar la venta. El problema es que se para la venta. ¿Cómo reaccionas a ese parón de ventas? No hay armas para actuar en ese sentido. Lo único que puedes hacer es reducir gastos. No hay otra opción, porque si la demanda por confinamiento, por contagios, porque cierran las fronteras, desaparece la demanda, la oferta tiene que desaparecer. O sea, no es una ley básica. Es decir, si no hay demanda, no tiene ningún sentido, por mucho que tú quieras hacer. Claro, concreto, fuiste muy concreto y te agradezco porque eso ayuda seguramente a quienes nos escuchen o vean luego todo lo que estamos hablando para poder saber cómo encarar a ustedes que ya tienen la experiencia implícita en cómo salir adelante con esta crisis, ¿no?, global que nos apena mundialmente. Te agradezco mucho. Sí, la verdad es que es complicado porque nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, lo que podamos ayudarlos hoy en día dentro de la industria turística los unos con los otros, yo creo que esto es uno de los factores claves en que tengamos un futuro y que no sea tan negro como nos lo han pintado, ¿no? Así es. Muchas gracias, Nico. Juan Carlos, muchas gracias. Querido Steel, que acero en inglés, muchísimas gracias. Y aclarémoslo, porque si no la gente va a decir que ¿qué está pasando con este tipo acá? Steel por mi apellido en inglés. Así me llaman los amigos, Carlos, Steel. Ah, bueno, está bien. Bueno, un gran abrazo, Carlos, y ojalá que salgamos todos adelante, porque como decimos nosotros en la radio, nos tenemos que ayudar entre todos, o cada uno en su país. Nosotros creamos el micro de Mitre y el Campo Turismo para enfocarnos al turismo de cercanías, a darle difusión a ese turismo, al que podés hacer en un micro o en un auto, y que la gente de cada país también aproveche esta situación para volver a descubrir su país, además de viajar a otros países. Y lo que menos podemos hacer es ayudar a nuestros propios emprendedores. Así que lo bueno es visitar el país y también visitar otros países como la madre patria, que es maravillosa. Bienvenidos seáis todos en cuantos podáis viajar. Ya sabéis que al final nosotros estamos estableciendo protocolos bastante razonables, lógicamente pues los que está haciendo todo el mundo, que es el uso de la mascarilla o el tapabocas o como se llame, los test en origen y en destino, porque hay que seguir haciendo test. Yo creo que los test que no hemos comentado es un tema muy importante y ahora se están implementando ya test rápidos en algunos sitios y esto va a ser sin duda una gran ayuda para el turismo, porque si tú tienes un test rápido que te lo hacen en el aeropuerto, te lo hacen en el hotel al llegar, te va a dar tranquilidad, te va a dar confianza. Seguro. Sí. Y esto va a ser un poco, nuestro futuro dependerá o bien de lo que tengamos todos test masivos, que tengamos un medicamento que cure el COVID o que tengamos una vacuna. No hay muchas más soluciones. Nos vamos a tener que acostumbrar. Esto, Carlos, es como el streaming, ¿viste? El streaming llegó para quedarse, no sabemos hasta cuándo, y el COVID llegó, esperemos que no para quedarse, pero tenemos que adaptarnos y entender que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que tener distanciamiento social y que tenemos que ser responsables por el otro, que no es alguien que no conocemos, sino que es nuestra propia familia. Así que creo que la cosa va por ahí. No sé si vos crees lo mismo. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo contigo.
y yo creo que ha llegado para quedarse y deja ver que no vengan más. Ojalá que no. Hay algunas mutaciones por ahí, dicen ya, o sea que no sé, no sé. La verdad que nos tenemos que acostumbrar, yo creo que esto es un tema de evolución. Es como al final, antes del COVID, hacíamos grandes eventos multitudinarios y ahora hacemos todas las reuniones por Zoom, Teams, Hangout, Meeting, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así Al es. final es adaptarse. Adaptarse a morir. Absolutamente. Esto no me acuerdo quién lo decía, Darwin, ¿no? Algo así. Lo importante es que podamos cuidarnos para seguir teniendo un futuro. Eso me parece que es lo importante. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto conocerte y compartir contigo este día después. Y muy agradecido también a la gente de ImproTour. Un abrazo para ustedes. Nico, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Carlos, te quería preguntar, acá se viene la temporada de verano en Argentina y bueno, vos habías comentado que ustedes por el mes de junio, ahí un poco se reactivó, vieron resultados más positivos. En este caso, para la temporada de verano acá en Argentina, que va de diciembre a marzo, desde tu óptica ya han pasado el verano con coronavirus. ¿Cómo ves? ¿Qué le dirías no solamente al agente turístico de Argentina, sino al país o a la región de América Latina? ¿Qué le dirías de cara al verano? ¿Cómo nos deberíamos preparar para el turismo? Para el turismo y para enfrentar la temporada estival. Pues yo lo tengo bastante claro porque lo hemos vivido, efectivamente, lo hemos vivido ya en varios países y hemos tenido casos muy dispares, ¿no? En general, ¿qué es lo que ha ocurrido en el verano? Que la gente se ha relajado y la segunda ola ha venido muy castigadora. Entonces, como recomendación, no bajar la guardia en ningún momento hasta que no haya una solución de vacuna, de medicación o de test masivos rápidos. No hay que bajar la guardia porque al final la relajación es lo que está provocando la segunda ola en países como Portugal, que lo hicieron muy bien en la primera ola, apenas tuvo contagios. Sin embargo, en esta segunda ola está siendo muy castigado. ¿Por qué? Porque relajaron demasiado la actividad, relajaron demasiado las medidas. No digo que no haya que viajar, hay que viajar, pero hay que ser muy responsable, hay que seguir usando la mascarilla, hay que seguir manteniendo, en la medida de lo posible, el distanciamiento social. Yo recomendaría también, sobre todo, las máximas posibles actividades, hacerlas al aire libre, restaurantes, ocio, excursiones, intentar evitar los sitios cerrados. Sabemos ya que el virus tiene un contagio por aerosoles, es decir, no solo es el contacto, sino que se transmite por el aire. Entonces, cuanto más estemos al aire libre, más nos ayuda a evitar esos riesgos. Yo, por ejemplo, como anécdota, acabo de volver de las Islas Azores, donde la gente no usa mascarilla. ¿Pero por qué? Porque allí tienen una temperatura lineal todo el año, que es como una primavera eterna, con lo cual la gente está prácticamente el 99% del tiempo en la calle. Entonces, ahora que viene el buen tiempo en Argentina, salir al máximo a la calle, a pasear, a hacer la vida en la calle, restaurantes, en las terrazas, intentar evitar los sitios cerrados, que es donde se producen la gran mayoría de los contagios. Y luego hay un tema importante que es la gente joven también. La gente joven tiene más ganas de viajar, tiene más ganas de fiesta, tiene más ganas de vida social que la gente adulta. Pues yo le pediría sobre todo a los jóvenes argentinos que también tengan el máximo cuidado y extremen, porque si no extreman ellos las medidas van a llevar el contagio a sus casas. Y eso es lo que está pasando en España, por ejemplo,
En España han tenido que decretar ahora el toque de queda para evitar las salidas nocturnas de la gente joven, porque al final en las salidas nocturnas es donde se estaba contagiando la gran mayoría de la gente joven. Y esa gente joven, cuando vuelve a su casa, contagia al padre, a la madre, al tío, al abuelo. Ese es el problema. Entonces, mucho cuidado, el virus sigue ahí, el bicho, como ya decimos en España, el bicho sigue vivo, sigue ahí, hay que extremar la precaución y hasta que no nos tengamos una solución, cuidar y cuidarse. Bueno, es un muy buen consejo, sobre todo pensando en lo que viene, en la temporada de verano acá en Argentina, que bueno, que no hay que aflojar y que no hay que ceder ante el virus, que realmente es muy poderoso y hay que tomar todas las precauciones para que no se pueda expandir. Carlos, como último concepto, quisiera que me cuentes nombraste un poco esto de estar al aire libre y bueno, veníamos comentando en otros capítulos del día después que Argentina en esa materia, en lo que es espacios al aire libre, naturaleza, creo que Argentina en ese sentido se posiciona muy bien y de acuerdo a lo que viene, al turismo que viene, nos da cierta esperanza como para que se reactive pronto el turismo, porque es algo que los turistas van a demandar mucho, naturaleza, espacios abiertos, y bueno, en ese sentido Argentina viene bien. ¿Cómo ves Argentina y cómo nos están viendo desde España? Bueno, ahora mismo yo a Argentina la veo como un destino muy bien posicionado de cara a futuro por esto mismo que acabas de decir, ¿no? Porque vosotros tenéis, primero, una extensión que, si no me equivoco, es casi tan ancha como Europa entera. Sí. Tenéis una población que está concentrada en las ciudades, pero tenéis espacios donde no te encuentras a nadie en kilómetros. Y yo creo que esto es lo que al final está buscando el consumidor de hoy en día. Tener esa certeza de que donde vaya no va a haber masificación, que lo cumplís, que va a haber naturaleza, que lo cumplís, que va a haber espacios naturales protegidos, que lo cumplís. Y si además conseguís tener una muy baja tasa de contagios, tendréis todos los componentes para ser un buen destino de cara al próximo año y al 2022. En cuanto se abran las fronteras lo vais a notar. Carlos, muchísimas gracias. Como te dijimos al principio, la verdad un testimonio súper valioso, sobre todo porque, bueno, España sabemos que es un destino turístico por excelencia, con mucha experiencia, pero sobre todo que ya han vivido la temporada de verano, y eso a nosotros en Argentina nos sirve, tu palabra nos sirve de consejo para enfrentarla lo mejor posible y que tengamos la menor cantidad de casos. Carlos, vuelvo a agradecerte y ha sido un placer para nosotros tenerte en este programa. Si querés dejar algún concepto más, adelante. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Dar sobre todo ánimos y de cara a verano, deciros que España ha tenido un buen verano turístico. No ha sido un mal verano. Lo que pasa que ha sido un verano atípico, con mucha menor visitas extranjeras que otros años, pero el turismo nacional se ha comportado muy bien y hay muchos establecimientos que han sobrepasado el verano. La pena ha sido que no ha podido continuar, ¿no? Pero el verano ha sido bueno en España en general y nosotros, de hecho, no hemos tenido un mal verano de ventas. Entonces, yo creo que tendréis un buen verano si hacéis bien los deberes, como digo yo, ¿no? Y los deberes son los que ya sabemos, no vamos a repetirlos. Muchísimas gracias otra vez, Carlos. Bueno, y nosotros nos despedimos.
particularmente hoy quiero cerrar el programa con un agradecimiento a todo el equipo de ImproTour y a nuestra producción. Elía, Fernando, Julito, bueno, ahí en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina, se encargan de la producción, de que sea posible este programa al día después en nuestro canal de YouTube. Nada más, nos esperamos verlos en cualquier otro momento y bueno, y después. Chau, chau. El día después del turismo, en la voz de sus protagonistas.